A continuación vemos un ejemplo de una tabla de frecuencias. Esta será nuestra tabla número 1. El número de hogares según número de hijos hace referencia al título. Los subtítulos, como dijimos, corresponde al nombre de la variable, número de hijos. Aquí tendríamos el número de hogares, que son los elementos que nosotros debemos identificar en la muestra y que son en total 20. N igual a 20. 20 hogares de esa muestra que nos reportaron el número de hijos. Aquí tendríamos entonces que esta sería el nombre de la variable, esta la frecuencia absoluta. El porcentaje de hogares constituye la frecuencia relativa. Esta tercera columna, cuarta columna sobre acumulado de hijos corresponde a la frecuencia absoluta acumulada y la última corresponde a la frecuencia relativa acumulada. Tenemos aquí los valores. Hemos observado en alguna parte que los valores reportados por los encuestados es el valor mínimo 0, el valor máximo 4. 0, 1, 2, 3 y 4, número de hijos. Encontramos aquí que 3 hogares no tienen hijos, 0 hijos. 4 hogares tienen un hijo. 6 hogares tienen 2 hijos. 4 hogares tienen 3 hijos y 3 hogares tienen 4 hijos. Estas serían las frecuencias absolutas. Y ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, ¿cómo se calculan? Efectuando el siguiente cálculo entre la primera frecuencia absoluta y el dividido por el tamaño de la muestra. Es decir, dividimos 3 en 20 y 3 en 20 nos da 0,15. Para la segunda frecuencia relativa, dividimos 4 entre 20 y el valor obtenido será 0,20. Para la tercera frecuencia absoluta acumulada tendríamos 6 dividido 20 nos daría 0,30. 4 dividido 20 nos daría 0,20 y 3 dividido 0,15 y completamos las 5 frecuencias relativas. ¿Qué característica y qué propiedad tiene esta frecuencias relativas? Que la suma debe ser igual a 1. Otra forma de leer esta interpretación, hacer la interpretación de estas frecuencias, es que estos valores están dados en porcentajes. Se pueden expresar en porcentajes a pesar de estar en una cifra decimal, en unos valores decimales que nosotros tendríamos aquí. 0,15 equivaldría al 15%. Diría que el 15% de los hogares de esta encuesta tienen 0 hijos, 20% de los hogares de esta muestra tienen un hijo, 30% de los hogares tienen 2 hijos. Esta sería la interpretación de la frecuencia relativa. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí esta frecuencia absoluta acumulada, ¿qué significa? ¿Qué debemos hacer? Vamos a acumular por cada una de las filas. Vamos acumulando para la primera fila, para la segunda fila, para la tercera fila y para la cuarta fila de la siguiente manera. Acumulamos, ¿qué vamos a acumular? Los hogares. Esta se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a acumular los hogares. ¿Cuántos hogares hay en la primera fila? 3. Hasta la segunda fila, ¿cuántos hogares tenemos? Tenemos 3 que tienen 0 hijos y 4 que tienen un hijo, es decir, tenemos 7. En una forma más fácil de calcularla, sencillamente tenemos el valor aquí 3, le sumamos para la segunda fila y nos daría 7. Y así sucesivamente. De 7 lo sumaríamos el valor de 6 y tendríamos un valor de 13.
Tendríamos 13 hogares que tienen entre 0 y 2 hijos. Para la siguiente frecuencia acumulada sería 13 más 4, 17, y 17 más 3, 20. Tenemos aquí que el acumulado, ¿a qué es el acumulado? A todos los elementos que tenemos en la muestra, que es 20. Esta última frecuencia absoluta acumulada es igual al tamaño de la muestra, que es 20. De igual forma, procedemos para calcular los porcentajes acumulados. El primer porcentaje acumulado para la primera fila será 0,15. Para la segunda fila, ¿qué tendremos? El 0,15 y el 0,20, que lo sumamos y nos daría 0,35. Otra manera de hacerlo es sumar aquí en diagonal 0,15 más 0,20 nos da 0,35. Para la tercera frecuencia relativa acumulada serían los valores acumulados que tenemos desde la primera hasta la tercera, que en este caso lo podemos calcular de 0,35 más 0,30 nos da 0,65. Para la cuarta nos daría 0,85. ¿Qué hemos hecho? Sumamos 0,65 más 0,20 nos da 0,85. Y en la última nos debe dar el último valor, que es el 100%, sería 0,85 más 0,15 nos daría 1. Aquí tenemos que el 100% de los hogares de la muestra tienen entre 0 y 4 hijos, que es el total de la muestra, que es 20. De esta manera vemos un claro ejemplo de cómo desarrollamos la tabla de frecuencias y cómo, si nosotros tenemos un registro o un conjunto de datos, transformamos los datos en información. Porque podemos decir, el 30% de los hogares de la encuesta tienen 2 hijos. Podemos decir que 7 hogares de la muestra tienen entre 0 y 1 hijo. Podemos afirmar aquí que el 85% de los hogares de la encuesta tienen entre 0 y 3 hijos, y así sucesivamente. Los datos que nosotros teníamos en una forma suelta o en una forma organizada, los transformamos en información a través de las tablas de frecuencias. Es decir, que las tablas de frecuencias es una forma de transformar los datos en información.